Buenos días. ¿Cómo estamos? Qué bueno. Pues qué gusto estar nuevamente aquí con ustedes. Pues gracias a Dios que hoy estamos, que hoy nos pudimos congregar y pues vamos a poner este tiempo en las manos de nuestro Señor. ¿Están listos? ¿Sí? Órale pues. Ok. Vamos a orar para que sea Dios que nos hable. Padre, te damos gracias porque tú eres bueno. Gracias por la bendición, Señor, que nos has dado, Señor, hoy en esta mañana de poder abrir nuestros ojos, Señor. Gracias, Señor, por la bendición de hoy estar también reunidos aquí en tu iglesia, de nuestros hermanos que están en sus hogares, por sus vidas. Gracias, Señor, porque hoy el anhelo de nuestro corazón es estar en tu presencia. El anhelo de nuestro corazón es que tú nos hables y te damos gracias, Padre. Gracias, Padre, porque tú eres y has sido bueno con nosotros. Hoy te pedimos que nos hables en nuestro corazón, a cada uno de nuestros hermanos que hoy están aquí en sus hogares, que seas tú, Señor, hablándonos. Yo te pido, Señor, que quites toda palabra vana que salga de mi boca y que sea palabra tuya, Señor. Yo te doy gracias y pongo este tiempo en tus manos, pongo mi vida en tus manos, pongo la vida de cada hermano, de cada hermana también en tus manos. Yo te doy muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. ¿Y todos dijeron? Amén. Ok. Antes de empezar esta predicación, yo les voy a hacer unas preguntas, una serie de preguntas y no me las contesten ahí, contéstenselas usted mismo ahí, mediten ahí en su corazón. Y les voy a hacer unas preguntas para empezar esta predicación. Y les voy a hacer nada más 3 preguntas, ¿verdad? Ok. La primera pregunta es, ¿estás esperando una respuesta de parte de Dios? ¿Habrá alguien aquí o alguien en sus casas que esté esperando una respuesta de parte de Dios para su vida? Yo pienso que muchos estamos esperando una respuesta de parte de Dios, ¿no? Ahorita con la situación que estamos viviendo, una situación muy difícil, una situación que ha colapsado muchas cosas, ha colapsado nuestra vida, ha colapsado nuestra economía, ha colapsado nuestra relación familiar, ha colapsado tantas cosas, esta situación que se está viniendo a nuestra vida. Entonces la pregunta es, ¿estás esperando una respuesta de parte de Dios para tu vida? Medita ahí en tu corazón. A lo mejor no te habías hecho esta pregunta, pero ves la situación, ves la problemática, ves tantas cosas y dices, de veras, yo realmente estoy esperando una respuesta de parte de Dios para mi vida. La otra pregunta es, ¿esa respuesta que tú estás esperando de parte de Dios es urgente? La respuesta esa respuesta que tú estás esperando de parte de Dios es urgente. ¿Te urge? Es urgente, así como que dices, híjole, ya no, ahora sí como dices, ya siento el agua hasta el cuello, ya no veo, como decir, ya no veo la luz, ya no veo la salida. ¿Es urgente esa respuesta de parte de Dios que tú estás esperando para tu vida? Ahí viene una pregunta más directa a tu corazón. Dice, ¿cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu corazón en esta pandemia? No nos lo esperábamos, ¿verdad? Nadie esperaba algo así. Yo me acuerdo que yo veía así mensajes que pasan ahí en el internet y de repente ven que siempre pasan ahí que profetizando y todo eso, ¿verdad? Y que viene un terremoto y que esto y que el otro, pero nadie se esperaba esto. Nadie esperaba esto, algo así. Algo tan simple, tan sencillo que de repente hubo algo que por ahí en una comida salieron de un ¿cómo se llama? De un murciélago. O sea, ¿quién iba a esperar una pandemia de un murciélago? O sea,
Nadie. Pues muchos no lo creen, muchos dicen que fue algo creado en un laboratorio, algo, ¿no? Por ahí se hablan muchas cosas, quién sabe. Pero lo hecho es que nadie esperaba esto que estamos viviendo. Nadie esperaba una pandemia. Nadie, jamás en la vida. A ti te hablaban, ¿sabes qué va a venir una pandemia? Dices, ¿cómo crees, verdad? La medicina va bien avanzada, la ciencia está bien avanzada y hablas de una pandemia, pues como que no, ¿verdad? No es lógico. Entonces, ¿cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu corazón hoy en esta mañana? ¿Cómo ha estado tu corazón durante todo este tiempo, desde que inició todo esto que estamos viviendo, que no nos lo esperábamos de un día de repente, de un diciembre, de repente se vino esto y de repente ya en marzo, abril, marzo, ya nos llegó por acá y no lo esperábamos, no nos lo esperábamos. ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu corazón? ¿Qué ha afectado tu vida? ¿Cómo está tu corazón durante todo este tiempo que hemos estado viviendo? ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Acaso está turbado? ¿Hay desaliento en nuestro corazón? ¿Hay desánimo? Tal vez hay decepción. Y sí puede haber una decepción, ¿no?, en nuestra vida, ¿verdad? Porque a veces nosotros decimos, oye, Señor, pues tú dices tú en tu palabra que tú ya venciste el mundo, que creamos en ti, que tú ya venciste el mundo, o sea, y viene esta situación a nuestra vida, hay tantas situaciones que hemos vivido y tal vez puede haber una decepción de parte de Dios a nuestra vida, ¿no? Hay muchas situaciones en nuestra vida. Entonces la pregunta es, ¿hay decepción a tu vida? ¿Hay tristeza a tu vida? ¿Ha causado tristeza esta pandemia a tu vida? ¿Esta situación que estamos viviendo ha llegado y ha causado tristeza en tu vida? ¿Hay tristeza en tu corazón? Tal vez tu corazón está cargado. Realmente, ¿cómo está nuestro corazón? ¿Cómo está nuestra vida? ¿Cómo está nuestra vida? Yo quiero que meditemos estas preguntas que les hice. ¿Cómo está nuestra vida? ¿Qué está sucediendo en nuestra vida, en nuestra mente? Porque a veces nosotros, principalmente los que nos paramos aquí en la tablita, ¿no? A veces de repente vamos así a bien duro con la gente, ¿no? De que no, que hay desánimo y a veces nos aventamos bien duros. Yo me he aventado bien duro con mis hermanos, ¿verdad? Les pido una disculpa, pero no soy yo, a veces es Dios el que pone la palabra, es Dios el que pone la palabra, ¿no? Y a veces nos vamos muy duros, ¿verdad? Nos vamos muy duros, a veces hasta, no, es que andan en el mundo. No, no es cierto, eso no es cierto. Y a veces nos vamos bien duros, ¿no? A veces aventándole bien duro al pueblo cristiano, ¿no? Nos vamos bien duro. Pero la verdad no sabemos qué está pasando en el corazón de cada hermano. ¿Qué situación están viviendo? ¿Qué batallas? ¿Qué pruebas estamos viviendo? ¿Verdad? Porque nos vemos bien bonitos aquí, pero no sabemos qué hay en el corazón de cada uno de nosotros. ¿Verdad? A veces nosotros nos vemos bien firmes en la fe, pero de repente viene una situación en nuestra vida y a veces pensamos y nos damos cuenta que no éramos esos hombres o esas mujeres que estábamos bien firmes en la fe cuando viene una prueba. Hay que recordar, los discípulos cuando Jesús les dice, pasemos a la otra orilla. Hubo necesidad de que Jesús los pasara por una tormenta para que ellos mismos se dieran cuenta qué había en su corazón. ¿Verdad? De que no eran esos hombres firmes, esos hombres fuertes en fe. Ellos se dieron cuenta que no había fe. Jesús dijo, ¿verdad? Jesús les dijo, les reprochó su falta de fe. Porque era necesario pasarlos por una tormenta para que vieran dónde estaba su corazón. ¿Verdad? Entonces, ¿cómo está nuestra vida? ¿Qué está pasando? ¿Qué estamos viviendo? ¿Qué hay en nuestro corazón realmente? Nosotros nos vemos, como te digo, nos vemos bien firmes aquí. Cada domingo aquí estamos, ¿no? Hay hermanos que están en su casa cada domingo, están prendiendo su teléfono. Hay veces que de repente no se conectan porque a veces no tienen para ponerle crédito al teléfono, ¿verdad? Porque se los van los datos se nos van así. Entonces, ¿cómo está nuestro corazón?
¿Qué está pasando en nuestra vida? ¿Qué está sucediendo? Yo hoy no los voy a regañar, ¿verdad? Porque luego me dicen, no, te vas bien duro, ¿verdad? Luego a veces de repente, no, que había como 12 conectados y ya nomás hay 4. Y los 4 aquí estamos, ¿verdad? Monitoreando. Dice, no, ya va a predicar Nico, hay que apagarle, ¿no? No, pues, ¿a quién le parece que lo regañen? A nadie, ¿verdad? No, para nada, es una exaltación de parte de Dios. Pero yo hoy no les voy a hablar de eso, yo les voy a hablar de la importancia de volver a confiar en Dios. Antes de la pandemia, todos nos creíamos firmes en la fe. Todos decíamos, aleluya, amén, gloria a Dios. Pero vino la pandemia y ¿qué pasó en nuestras vidas? Hubo una situación ahí fuerte en nuestras vidas, ¿no? Entonces, la importancia de volver a confiar en nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a abrir nuestras Biblias, por favor. Vamos a abrir nuestras Biblias. Es una historia, digamos, una historia triste, con un final feliz. ¿Verdad? Esperemos que así sea nuestra historia, ¿verdad? Que de repente venimos con una historia triste hoy en esta mañana, una historia así como las preguntas que te hice, esas preguntas descalabradoras que llegan a nuestra vida. Tal vez llegamos así, pero el final feliz es de cómo nos vamos a ir hoy en esta mañana. ¿Ok? Dejen tomar poquita agüita. Hablo mucho. Bueno, vamos a abrir nuestras Biblias ahí en Juan. Juan 11. Ahí vamos a leer mucho. Del 11, vamos a Juan 11, del 1 al 40 y... Eso es todo, ¿no? Y vamos a dar lectura a la palabra de Dios. ¿Ya estamos ahí? Ok. Dice la palabra de Dios en esta mañana, dice: estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de Betania, la aldea de María y Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le ungió los pies con sus cabellos. Le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos: ¿vamos a Judea otra vez? Le dijeron los discípulos: Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte, ¿y otra vez vas allá? Respondió Jesús: ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo, pero el que anda en la noche tropieza, porque no hay luz en él. Dicho esto, les dijo después nuestro amigo Lázaro, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño.
Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado ahí para que creáis, mas vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus discípulos, ¿vamos también nosotros para que muramos con él? Vino pues y halló que hacía 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, o sea, como a 3 kilómetros. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidáis a Dios, Dios te lo dará. Jesús dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto, el maestro está aquí y te llama. Ella cuando lo oyó, se levantó deprisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que Marta se había levantado deprisa y había salido, la siguieron diciendo, va al sepulcro a llorar ahí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle se postró a sus pies, diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando, y los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo, ¿dónde le pusisteis? Le dijeron, Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva que tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana de aquel que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, y lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo, desatadle y dejadle ir.
y dejadle ir. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que Jesús hizo y creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron, hasta ahí vamos a leer. Dice, entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María vieron lo que hizo Jesús y creyeron en él. Entonces, aquí nos está hablando de Marta, de dos mujeres que eran amigas de Jesús, ¿verdad? Lo podemos ver ahí en Lucas 10, del 38 al 39 nos habla quiénes eran estas mujeres. Eran unas personas, eran dos mujeres y eran dos mujeres y un varón. Eran tres personas que eran muy, muy amigos, muy, muy cercanos a Jesús, ¿verdad? Entonces ellos habían pasado tiempo con Jesús. Dice que Jesús iba a su casa. Había una relación tan... ¿Tú invitarías a alguien, a un desconocido a tu casa? No, ¿verdad? Tú a quien invitas a tu casa es a una persona que le abres con toda la confianza las puertas de tu casa, a una persona que conoces claramente quién es, que tienes una amistad, una amistad profunda con esa persona, ¿verdad? Que sabes quién es la persona. Entonces estas dos mujeres sabían quién era Jesús. Tenían una relación muy estrecha con Jesús. Tenían una relación muy íntima con Jesús. Sabían quién era Jesús. Lo conocían bien. Sabían lo que había hecho, sabían su ministerio, sabían todo lo que había pasado en el ministerio de Jesús, pero también conocían la persona de Jesús. Ellas sabían todo quién era Jesús. De esta historia nos habla de estas dos mujeres y de este personaje del fallecido, ¿no? De Lázaro. Nos está hablando de estas personas. Pero en esta historia podemos notar varias situaciones que pasaron las mujeres, ¿verdad? Y a lo mejor tú te vas a identificar con alguna situación que pasaron las mujeres, ¿verdad? Y vamos a ver, viendo el tema, saqué algunos puntos que nos están relacionando con las preguntas que te hice al inicio, ¿verdad? Podemos ver en el versículo 1, dice aquí en nuestra historia, dice en el versículo 1, dice, estaba entonces, ¿qué estaba pasando? Estaba enfermo uno llamado Lázaro, dice, estaba enfermo, había una enfermedad, ¿verdad? Había una enfermedad grave, una enfermedad de muerte, ¿verdad? No era una gripita, no era un resfriadito, ¿verdad? Era una enfermedad grave. Entonces, podemos ver aquí que había, el punto número 1, que lo que yo vi fue que había una necesidad, ¿verdad? Había una necesidad. Había una necesidad. Por eso la pregunta al inicio fue, ¿estás esperando alguna respuesta de parte de Dios para tu vida? En las mujeres estaban esperando eso, una respuesta de parte de Dios, de parte de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y podemos ver que había una necesidad. Aquí había una necesidad en el amigo de Jesús y en las amigas de Jesús. Había una necesidad. Ahora, el versículo 3 nos está hablando cómo era esa necesidad, ¿verdad? ¿Cómo era esa necesidad? Versículo 3 dice, enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí,
He aquí, el que amas está enfermo. Las mujeres mandaron o sea, ya no podían esperar más. Ellas tuvieron que ir y avisar a Jesús para que Jesús viniera. ¿Cómo? De urgencia. Entonces, el punto que yo vi aquí es, hay una necesidad. En el versículo 3 yo vi que hay una urgencia. Hay una urgencia, ¿verdad? Hay una urgencia. La pregunta que te hice también al inicio, ¿es urgente? ¿Estás esperando una respuesta de Dios? Ahora, ¿es urgente? Ahora, ¿es ahora? ¿Es urgente? Porque aquí nos está hablando de la urgencia que había. Tal vez hubo alguien que por aquí pasó el COVID, de repente te falta el aire, es urgente, necesito aire, es urgente, necesito respirar, los pulmones se me están colapsando, es urgente, es de vida o muerte. La situación cada vez está más difícil, es urgente que Jesús, es urgente la respuesta de Jesús para nuestra vida, es urgente. Entonces estas mujeres clamaron a Jesús, buscaron a Jesús, mandaron por Jesús porque era urgente su necesidad. Su hermano cada vez estaba más mal, más mal, más mal. La situación estaba cada vez más difícil. La desesperación estaba ahí. Había una desesperación, una angustia. ¿Y Jesús por qué no llega? ¿Y Jesús por qué no? A lo mejor así estamos nosotros, estamos esperando la respuesta de parte de Jesús y no vemos claro, no vemos en qué momento Jesús va a obrar en nuestra vida. Y así fue la vida de estas mujeres. La situación estaba cada vez más difícil. Tal vez en este tiempo vemos la situación que cada vez se pone más difícil a nuestras vidas, que cada vez se pone más difícil a nuestra economía, que cada vez se pone más difícil la situación allí en nuestro hogar. Porque no sé si sepan que ahora que pasó lo de la pandemia, aumentaron los divorcios, aumentó la violencia familiar, aumentó todo esto, hubo una detonación fuerte. Entonces, la situación era de urgencia, necesitaban que llegara Jesús, necesitaban la respuesta de Jesús, pero urgente, de ya. Hubo una necesidad. Versículo 6. Me voy a estar brincando así versículos porque hay versículos que yo saqué cosas muy, muy interesantes para nuestra vida, para lo que están pasando estas mujeres y para lo que tal vez tú y yo estamos viviendo y estamos pasando en esta vida. Por eso yo les dije, ahora no los voy a regañar. Ahora les voy a hablar de lo que hay en nuestro corazón, de lo que estamos viviendo, de lo que está sucediendo en nuestras vidas, ¿verdad? Porque no estamos viviendo entre algodoncitos y, ay, gloria a Dios y aleluya. No, la situación está difícil. Por eso tenemos que volver a confiar en Jesús. Entonces, versículo 6. Cuando oyó Jesús, dice, cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. ¿Por qué se quedó? ¿Se quedó a propósito? Sí. Y tú puedes decir, oye, pues qué malo, ¿verdad? Está viendo la situación y Jesús, ¿cómo lo tomarían los discípulos? ¿Cómo lo tomarían las personas que fueron a dar aviso? Oye, venimos en el caballo pasando situaciones difíciles en el camino y Jesús lo tomó así bien tranquilo, ¿verdad? Es necesario que pase esto, ¿no? Y se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. ¿Por qué? Porque era necesario. Porque era necesario que sucediera eso.
¿Por qué estamos pasando lo que estamos pasando? ¿Por qué estamos viviendo lo que estamos viviendo nosotros? ¿Por qué la situación que cada vez lo vemos más difícil a nuestra vida? Porque es necesario que pase esto. Es necesario. Fíjate, a todos los grandes, los héroes de la fe, los grandes hombres de la fe, era necesario que pasaran por situaciones difíciles. Era necesario. ¿Por qué? Porque todo lo que tú y yo estamos viviendo, a pesar de situaciones difíciles, de situaciones terribles que hemos vivido, pérdidas, hemos tenido pérdidas en este año. Levanten la mano. Muchos hemos tenido pérdidas. Y pérdidas que nos duelen, que nos llegan a nuestro corazón. Yo esta semana tuve 2 pérdidas de familia. Un tío muy querido, muy amado. Y una tía. Hemos tenido pérdidas este año, una abuela. Pero era necesario, sí, es necesario. Y dices, ¿pero por qué? Porque hay un propósito. ¿Por qué se quedó Jesús 2 días? Porque había un propósito. Y no nomás el propósito fue para estas mujeres. El propósito abarca una multitud. ¿Ok? Lo que tú estás viviendo, lo que tú y yo estamos viviendo, estamos pasando en nuestra familia, en nuestra salud, en nuestra economía, en nuestros empleos, donde quiera que estamos, en cualquier situación, es necesario que pase. Es necesario que lo vivamos. ¿Por qué? Porque hay un propósito. Y lo podemos ver aquí. Siempre va a haber un propósito de parte de Dios para nuestras vidas. No es de que a Jesús se le haya pasado, o que Jesús se haya olvidado de nosotros, o porque se le fue la situación de las manos. Es porque hay un propósito. ¿Ok? Porque hay un propósito. Por eso Jesús se quedó 2 días ahí, porque había un propósito. Y a veces no lo entendemos. Podemos ver ahí en Isaías 55:8. Si quieren no vayan, no lo sabemos. Porque mis pensamientos ni mis caminos no lo entendemos. Pero el propósito de Dios ahí está en nuestras vidas. Porque nosotros no vamos a poder entender los pensamientos de Dios. Pero también hay una palabra de parte de Dios en Jeremías. Dice, porque yo sé. ¿Los qué? Pensamientos de bien y no de mal. Él tiene cosas preparadas para nuestras vidas, pero es necesario que pasen, porque hay un propósito para nuestras vidas. Hay un propósito para nuestras vidas. Y Dios tenía un propósito preparado para estas mujeres. Hay un propósito. ¿Era necesario? Claro que sí era necesario. Versículo 14 dice, entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado ahí para que creáis, mas vamos a él. El propósito no nomás era para las hermanas de Jesús, el propósito también era para sus discípulos. ¿Te acuerdas que los discípulos le dijeron a Jesús, aumentanos nuestra fe? ¿Cómo se quedaron ahí los discípulos? Ya, Lázaro ha muerto. Ellos pensaban que Lázaro estaba dormido, ¿verdad? Ya se durmió, ¿verdad? Ya está descansando ahorita. Ya se le quitó el dolor, ya se le quitó el malestar. Ya está descansando, gloria a Dios. Y Jesús les dice, no, Lázaro ya murió. Pero me alegro. Imagínate que Jesús nos dijera eso, pero me alegro. ¿Cómo que te alegras, verdad? No puede ser. Porque Jesús tenía un propósito para Marta, para María, para Lázaro, para sus discípulos y para todos los que iban a andar ahí. Hay un
propósito para nuestras vidas. Lo que Dios está haciendo con esta pandemia es por un propósito. No sé si tú sabías que estamos en medio, estamos en la historia, digamos, ¿verdad? Porque se va a hablar a nuestros nietos, a nuestra descendencia. Así como se habló de la fiebre española. No, la fiebre española y que se murieron y que es esto y que el otro. De la peste. ¿Alguien ha escuchado a la gente de antes hablar eso de lo de la peste? No, que en mis tiempos se murieron quién sabe cuántos por lo de la peste y quién sabe qué. Pues nosotros estamos en ese punto de la historia. Porque nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros bisnietos, todos nuestros taratanietos van a hablar de lo que estamos viviendo ahora nosotros. Y van a hablar y van a decir, mi papá, mi abuelito y mi bisabuelito vivió en ese tiempo. Y Dios tuvo un propósito para sus vidas. Fíjate qué padre, ¿no? Que hablen de lo que estamos viviendo, pero que también hablen de nuestra fe. Que también exalten nuestra fe, nuestros nietos, nuestros taratanietos. ¿Sabe cómo se dice? Eso, taratanietos. Entonces hay un propósito. Era necesario que pasara esto. Dice, y me alegro. Entonces Jesús le dijo claramente, Lázaro ha muerto. ¿Verdad? Lázaro ha muerto. Era necesario que Lázaro muriera. ¿Por qué? Para cumplir el propósito. Versículo 15 dice, y me alegro por vosotros de no haber estado ahí para que creáis, mas vamos a él. El propósito sigue en Jesús. De Jesús para nuestras vidas. Siempre va a haber un propósito en nuestras vidas. Y acompáñame a Lucas. Lucas 17. Y siempre va a haber un propósito porque Jesús, en el plan de Jesús no es de que nos quedemos estancados, ¿verdad? Con decir que ya somos unos creyentes y ahí quedó, ¿verdad? De que venimos a la iglesia, de que nos congregamos, de que los domingos nos prendemos ahí, nos conectamos al internet y ya, ¿verdad? No, Dios nos quiere llevar a más. Dios no quiere congregantes domingueros. Dios quiere discípulos que vayamos a más. A más. Por eso, el propósito de Dios, el propósito de Cristo para los discípulos, el propósito de Cristo para las mujeres era de que no se conformaran. ¿Se acuerdan cuando Dios les dice, no se conformen con ¿cómo dice? Con las cosas. No recuerden las cosas pasadas. No se acuerden de las cosas pasadas. Sí, en aquel tiempo yo abrí el mar. En aquel tiempo yo los saqué del desierto. Pero yo voy a hacer cosas nuevas, les está diciendo. No se queden con eso. El Dios que los sacó de Egipto, el Dios que abrió el mar en dos, ese mismo Dios está vigente. Ese mismo Dios está haciendo cosas nuevas. Por eso Él quiere llevarnos siempre a más. Lucas 17, 5. Dice, dijeron los apóstoles, Señor, aumentanos nuestra fe. Entonces, por eso era necesario que pasaran esto. Porque les dijo, ¿quieren que les aumente su fe? Ok, van a ver ahorita lo que va a suceder. Y empezaron a ver una situación de cosas en su vida, de obras maravillosas de Jesús, ¿verdad? Proverbios 4:18. Ahí nos habla claramente de que Dios no quiere que nos estanquemos, que nos quedemos con lo que estamos viviendo actualmente, con lo que vivimos antes de la pandemia. Nosotros tenemos un Dios antes de la pandemia, un Dios en la pandemia y un Dios después de la pandemia. Eso es lo que Dios quiere que tú entiendas, ¿verdad? No es de que, es que el Dios que teníamos antes de la pandemia le lavábamos, le cantábamos. No, es el mismo. Proverbios 4, les dije, ya estoy en Salmos. Proverbios 4:28. Ok. 18. Sí, cierto. Eso quiere decir que están poniendo atención. Qué bueno. Y me alegro. Dice, fíjense lo que dice la palabra de Dios. Dice, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora. ¿Cómo es la luz de la aurora? Aquí no lo dice. Que va en aumento hasta
que el día es perfecto. Dice, la senda del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Entonces, siempre nos va a llevar en un aumento. Dice, aumentan nuestra fe, era necesario, había un propósito para que la fe creyera. Tal vez estas mujeres estaban pasando situaciones difíciles, las preguntas que les hice al inicio. Tal vez estas mujeres estaban pasando por todo eso. Había unos sentimientos encontrados ahí bastante fuertes. Tal vez, al ver que no llegó Jesús, su fe se vino abajo. A lo mejor así está nuestra vida. Vemos situaciones, hablando de las pérdidas. A lo mejor muchos también perdieron su trabajo, cerraron su negocio. Tantas cosas que hemos pasado en nuestra vida. ¿Verdad? Hubo situaciones, a lo mejor nuestra fe menguó, se vino abajo. Se vino abajo. Llegó un momento de desesperación, un momento de angustia, una situación a nuestra vida muy difícil. Pero el Señor, el propósito es de que Él nos quiere llevar a más, de que Él utiliza la situación que estamos pasando, que estamos viviendo, ¿para qué? El propósito es para aumentar nuestra fe, para no dejarnos estancados, porque dice que nos va a llevar en avance continuo. ¿Qué habían visto estas mujeres? ¿Qué habían visto los discípulos? ¿Qué habían visto los que convivían con Jesús? ¿Qué habían visto los que pasaban tiempo con Jesús? ¿Qué habían visto? Sus seguidores, sus discípulos, sus amigos íntimos. ¿Qué habían visto en Jesús? Ahora, ¿qué les faltaba ver? Por eso te digo que el propósito de Dios siempre va a ser así, va a ir en aumento. ¿Qué nos falta ver de Jesús? No hemos visto nada. Lo que tú y yo hemos visto hasta ahora no ha sido nada con lo que vamos a ver, con lo que estamos prontos a ver, ¿verdad? Porque hay un propósito. Habían visto muchos milagros de parte de Jesús. Habían visto sanidades. Habían visto cosas sobrenaturales. Habían visto y habían escuchado. Imagínate, Jesús echó fuera un demonio. Un endemoniado fue liberado. Echó fuera un demonio. Con simplemente decir, sal fuera. ¿Verdad? No se puso a hacer ahí un drama y hablando en lenguas y que quién sabe qué, y que no, nada más dijo, sal fuera. ¿Verdad? Sanaron leprosos, enfermos, de muchos años, enfermedades de muchos años. Habían visto tantas cosas. Habían visto y habían escuchado de un hombre que tenía autoridad sobre la naturaleza. Con simplemente decir, calla y enmudece. Cesa y enmudece. Simplemente. Y se calmó la tormenta. Habían visto un hombre maravilloso que con simplemente decir esas palabras, la naturaleza le obedeció, se sujetó a su voz, a lo que él les mandó. Habían visto tantas cosas, se habían escuchado tantas cosas de Jesús, pero faltaba ver más cosas. Lo que tú y yo hemos visto no ha sido nada con lo que el Señor tiene para nosotros. Y es el propósito de Dios para nuestras vidas. ¿Qué pasó con estas mujeres? Versículo 20. Dice, entonces Marta, cuando oyó
cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Entonces dice que Marta salió al encuentro de Jesús. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. ¿Cuál fue la respuesta? Hubo un reproche. O sea, ¿quién era Marta? La mujer que estaba afanada en sus quehaceres, ¿verdad? Y María se quedó en su casa. Ahora fue al contrario. Pero después dice que llega María y lo mismo que hizo Marta fue lo mismo que hizo María. A lo mejor lo mismo que tú y yo estamos haciendo en este momento, o eso que hay en nuestro corazón hacia Jesús. Porque a veces podemos decir, no, yo no, hermano, ¿cómo crees? Que a veces nos vemos bien espiritualotes, ¿no? Así como que no, hermano. No. Pero a veces pasa, o sea, ellos pasaron un tiempo con Jesús, vieron cosas extraordinarias. O sea, la palabra de Dios en una versión, en la NBI, habla acerca de portentos. En los Salmos lo habla mucho. Cuando dice que Dios hizo cosas extraordinarias, cosas que causaban temor, que causaban de ver las maravillas que Dios hacía, que hasta jamás habían visto cosas así, y causaba temor, causaba terror en la gente. Eso se llama ¿cómo se llama? Portentos. Entonces ellos habían visto todo eso en Jesús, ¿verdad? Habían pasado tiempo con Jesús, conocían a Jesús, pero a lo mejor nosotros estamos en este punto donde estamos así con Jesús, en una situación así con Jesús, con un reclamo. Dice, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. A lo mejor, aunque tengamos mucha fe, aunque nos creamos así, que nada más falta que nuestro nombre aparezca ahí en la carta, en el libro de los Hebreos ahí, ¿verdad? En el Hebreos 11 también ahí, Gedeón, Jefté, Raúl, y Omar, y que aparezcan ahí nuestros nombres en los héroes de la fe. De repente llega una situación a nuestra vida, cuando pasas situaciones terribles a tu vida, le dices, Señor, ¿dónde estás? Estas mujeres así están. ¿A poco no ha pasado así? Que dice, Señor, ¿dónde estás? Señor, ¿por qué no me escuchas? Estas mujeres le dijeron, si hubieses estado aquí. Si hubieses estado aquí, Jesús. Si hubieras llegado a tiempo, si no hubieras llegado tan tarde, si no te hubieras esperado esos 2 días que les dijiste a tus discípulos que te ibas a quedar 2 días, si en esos 2 días que te quedes allá hubieras alcanzado a llegar, aunque sea despedirte, ¿verdad? A veces hay el reclamo. Estas mujeres fueron y hubo un reproche, hubo un reclamo. La pregunta es, ¿cómo está tu corazón? ¿Hay desaliento? ¿Hay tristeza? ¿Hay desánimo? Tal vez tu corazón está turbado hoy en esta mañana, en este día. ¿Cómo está tu corazón? Analiza tu corazón. ¿Qué está pasando? A lo mejor hay temor, porque se está acabando este año. Y viene ese temor de que no sabemos cómo viene el próximo año. Se pronostica de que el año que viene también va a estar un año muy difícil. Y viene el temor a tu vida y dice, Señor, pues ¿cómo se te salió de control un murciélago? Pues ¿cómo, verdad? Y a veces dices, pues ¿cómo? A lo mejor era el murciélago de Batman, era muy poderoso, ¿no? Entonces vemos esta situación y dices, bueno, ¿qué está pasando? Y viene el reclamo, por eso te digo, ¿cómo está tu corazón? ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Qué hay?
como decía el pastor Jaime, ¿verdad? La loca, ¿qué hay en la loca? En la loca de la casa, ¿qué hay en la mente? ¿Cómo está nuestra mente? ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Cómo está nuestra vida? ¿Cómo estamos tomando esta situación que estamos viviendo? Esta situación que está en el mundo, ¿verdad? Hubo un reclamo. ¿Qué sentirían? ¿Qué sentirían cuando esperaban a Jesús y que Jesús no llegó? Tal vez tú te identifiques con ella en esta mañana. Te identifiques con estas mujeres. ¿Había desaliento en su vida? Claro que había desaliento en su vida. Sus palabras lo dicen. Dicen que de la abundancia del corazón habla tu boca, y de la abundancia de su corazón hablaba su boca hacia Jesús. Ese reproche, ese desaliento, ese desánimo. Imagínate, ¿tú crees que iban a volver a confiar en Jesús? Si la persona que más amaban ya no estaba con ellos. Ellos no entendían el propósito hasta este momento, ¿verdad? Había una situación ahí. Entonces, tal vez nos estamos identificando con esas mujeres, porque a lo mejor en nuestra vida, a lo mejor hasta que estamos escuchando este mensaje nos estamos dando cuenta de que realmente hay un desaliento en nuestra vida por lo que está pasando. Porque hemos puesto a lo mejor nuestra vista en esto y no en Jesús. Así como estas mujeres. Estas mujeres habían pensado que Jesús ya no las escuchaba, que a lo mejor no les interesaba. A lo mejor estamos nosotros así, pensamos que Jesús ya no nos escucha. Y a lo mejor ha habido un desánimo en nuestra vida. Y ha venido ese desaliento. Y a lo mejor ha llegado el momento donde tú has dicho, pues la verdad, pues no tiene sentido, ¿verdad? No tiene sentido. O sea, ¿qué chiste tiene ir a la iglesia, congregarme, si no veo una respuesta de parte de Dios para mi vida? Sino a lo contrario, cada vez mi situación viene más difícil. Mi salud cada vez se deteriora más. Mi relación con mi familia cada vez está más difícil. En mi trabajo, pues ya nomás trabajo un día, 2 días a la semana. Ya está despidiendo otra vez gente. Ya viene diciembre y a lo mejor no nos van a dar aguinaldo, a lo mejor y estamos en semáforo otra vez naranja, a lo mejor volvemos al rojo y a lo mejor esto, ¿no? Y a lo mejor decimos, no tiene sentido, ¿no? Me he congregado, a lo mejor Dios no nos escucha. Hay un ejemplo que a mí me gusta mucho. Es un ejemplo, el ejemplo de David. Vamos a leerlo, a mí me gusta mucho este ejemplo. Y primer libro de Samuel. Samuel 30. Primer libro de Samuel, primer libro de Samuel 30, del 1 al 8, por favor. Y a mí me encanta este versículo porque David entendió. David entendió a pesar de la situación, a pesar de todo lo que estaban pasando, él entendió el propósito de parte de Dios. Dice, cuando David y sus hombres vinieron a Ziklag, al tercer día, los de Amalek habían invadido el Negev y a Ziklag habían asolado. Y Ziklag le habían prendido fuego y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor. Pero a nadie habían dado muerte, sino
se los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. ¿Tú te has estado en una situación así? Que lloras y de repente se te van las fuerzas y hasta como que sientes que las piernas se te doblan. A mí sí me ha pasado así. No es que sea chillón, no es que sea sentimental, pero han pasado situaciones fuertes a mi vida, a tu vida, yo me imagino que también, que has llorado y ya no tienes fuerzas. Ya no tienes fuerzas, ya te quedas sin fuerzas. Dice que aquí ya no tenían fuerzas para seguir llorando, ¿verdad? Ya se habían acabado las fuerzas para llorar. Dice, faltaron fuerzas para llorar. Dice, las dos mujeres de David, Ahinoam, Jeresita y Abigail, la que fue mujer de Nabal del Carmel, también eran cautivas. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo. Pues todo el pueblo estaba en amargura del alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Y luego ya vemos la historia, ¿verdad? Ya vemos la historia, bueno, vamos a leer. Y dijo David al sacerdote Abitar, hijo de Abimelech, yo te ruego que me acerques el efod. ¿Qué es el efod? ¿La qué? Las vestiduras del sacerdote. Dice, yo te ruego. ¿Por qué? Porque ahora él iba a tomar el lugar del sacerdote. Él iba a ir a la presencia de Dios, él iba a clamar. Dice, y Abitad acercó el efod a David. Dice, y David consultó a Jehová diciendo, perseguiré a estos moradores y los podré alcanzar. Y él dijo, síguelos, porque ciertamente alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. ¿Cómo estaba David? ¿Qué estaba pasando en el corazón del pueblo? ¿Qué estaba pasando en el corazón de David? Había una situación difícil en su vida, ¿verdad? Fíjate, te lo voy a leer aquí, en el Salmo 42, 3 al 6. Dice, fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Y se me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo fui yo con la multitud y la conduje hasta la casa de David, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo de la fiesta. Luego dice, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. ¿Cómo estaba? Dice aquí, su alma estaba abatida. Pero el propósito, o sea, había temor, había dolor. Ellos habían venido de una victoria, venían triunfantes y de repente llegan a la ciudad y las mujeres, los hijos, ¿dónde están? Imagínate una situación así, nosotros los hombres que llegamos y que no está nuestra esposa, no están nuestros hijos, ¿qué pasa? Y luego de repente que se las llevaron. ¿Cómo? Se las llevó a la policía, pues ¿cómo, verdad? La judicial. ¿Por qué? ¿Qué hicieron? ¿No? Entonces, dice, ¿qué pasó? ¿Dónde están? Entonces, lloraron y se volvieron contra él. Y vino eso en el corazón de David. Pero David no se quedó llorando, no se quedó chillando como los del pueblo, echando culpas, viendo a quién le echamos la culpa la tiene David, pues ¿para qué nos anda llevando por allá? Si nos hubiera llevado a la guerra, aquí estuviéramos con nuestras esposas, aquí las hubiéramos defendido, así, ¿no? Y a veces somos así nosotros. Entonces,
lo que me encanta, el propósito. El propósito. Por eso digo, Dios tiene siempre un propósito. ¿Qué hizo David? Dice, en el 6 al final dice, mas David se fortaleció en Jehová. ¿Cómo se fortaleció en Jehová? Dice que clamó a Dios, oró a Dios, buscó a Dios, puso su mirada en Dios, puso su confianza en Dios, puso su fe en Dios, volvió su corazón nuevamente a Dios. No a las circunstancias, no a los momentos difíciles, no a lo que estaba pasando, no a lo que podría pasar, a lo que estaba por venir, sino su confianza volvió a Dios. Lo que tú y yo tenemos que hacer hoy en esta mañana, mi hermano, es volver nuevamente a poner nuestra confianza en Jesús, como lo hizo David, como lo vamos a ver ahorita, ya concluyendo, como lo vamos a ver en la vida de estas mujeres. Tenemos que volver nuestra mirada, nuestra confianza en nuestro Señor Jesucristo, el autor y consumador de la fe, en el Rey de Reyes y en el Señor de Señores. Tenemos que volver a poner nuestra mirada, nuestra confianza, nuestra fe en Jesús. Por eso te preguntaba esta mañana, ¿cómo está tu corazón? Porque necesitamos esa palabra de aliento, esa palabra fresca en nuestra vida, en nuestro corazón, que nos impulse nuevamente. Sí, Señor, si ellos pudieron, si ellas pudieron, nosotros, ¿por qué no? Tenemos que volver nuevamente a poner nuestra mirada y nuestra fe en ti. Vamos nuevamente a las mujeres de nuestra historia, ya para concluir, porque ya se hambre. Entonces, ¿en cuál estábamos? Así, Juan 11. Fíjense, vamos. Versículo 40, ya para darle más rápido, me brinco algunos puntos, pero vamos a unos muy, muy importantes. Fíjate lo que dice en el 39. Dice, dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede, ya apesta, porque es de 4 días. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¿Qué le dijo Jesús? Primero en el 39, ¿qué le dijo? Quita la piedra. Quita la piedra. Obedece mis mandamientos. Quita la piedra. Jesús le dice, quita la piedra. Algo, dice, quita la piedra. Dice, la hermana del que había muerto le dijo, Señor, hiede, ya porque es de 4 días. Jesús nos dice, ¿qué hagamos? Jesús le dio órdenes a esta mujer. ¿Y qué hizo esta mujer? Cuestionó. No, Jesús, pues, ¿qué no ves? Ya hiede. Jesús te dice, vuelve a confiar en mí. Señor, pero ves, ayer hubo bien hartos muertos en San Miguel. Hubo muertos acá. Y luego más los de la pandemia. O sea, Jesús dice, vuelve a confiar en mí. No, pero es que las estadísticas y que el semáforo y que Jesús dice, vuelve a confiar en mí. ¿Qué dijo Marta? Marta dijo lo que tal vez tú y yo podíamos decir en esta mañana, ¿verdad? No, es que ya estamos en el semáforo naranja, vamos al rojo. No, es que hubo bien hartos muertos. No, es que la delincuencia. No, es que quién sabe qué. Jesús te dice, hey, a mí no me interesa que apeste. Tú
Pon tu confianza nuevamente en mí. Quita esa piedra. Quita esa piedra, esa roca de amargura, esa roca de tristeza, esa roca de desconfianza, de desánimo, de desaliento. Todo lo que ha provocado esta situación a tu vida, hazla a un lado, quítala. ¿Por qué? Porque dice, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Quita todo eso, porque voy a actuar. Haz a un lado todo eso. Vuelve a confiar en Jesús, porque Él está a punto de obrar algo tremendo en nuestras vidas. Que si creemos, ¿qué? Veremos la gloria de Dios. Y no vamos a ver la gloria de Dios si no volvemos a poner la confianza en el Señor Jesús. Hebreos 11:6. ¿Qué dice? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces Jesús quiere que volvamos nuevamente a confiar en Él, a depositar nuestra fe en Él, para poder ver la gloria de Dios. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Cuando tú y yo agradamos a Dios, Dios hace cosas extraordinarias en nuestra vida. Hebreos 11:1 dice, es pues fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que ¿qué? Ah, caray, de lo que no se ve. Nosotros vemos la roca, pero la gloria de Dios no la hemos visto, dice. ¿Por qué? Porque hemos quitado nuevamente nuestra mirada y nuestra fe en Cristo. Entonces, ¿qué le dijo a Marta? Quita la piedra. Porque si crees vas a ver la gloria de Dios. Porque es muy fácil decir que creemos, porque la fe es la certeza de lo que se espera, pero la convicción de lo que no se ve. Ella hiede, apesta. Espérate, la gloria de Dios está por suceder. Vas a ver la gloria de Dios. No la has visto, pero lo vas a ver. Queremos ver la gloria de Dios. Tenemos que volver a confiar en Jesús, volver a poner nuestra mirada en Jesús, a pesar de la situación, a pesar de lo que se está viviendo, a pesar de las pérdidas que hemos tenido. Tenemos que volver a confiar y poner nuestra mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Qué impide que yo vea la gloria de Dios? La falta de fe. Lo pudimos ver aquí. ¿Qué provoca mi falta de fe? Que yo no pueda mover esa piedra. Que mientras esté esa piedra ahí, va a haber eso en mi vida. Falta de fe, tristeza, decepción, angustia, todo lo que estamos viviendo. Desesperación, dolor, carga, todo lo que podemos ver en la vida de estas mujeres. Todo esto estaba mientras no movieron la piedra, ¿verdad? Cuando movieron la piedra sucedieron cosas tremendas. Entonces, tenemos que volver a creer en Jesús para poder ver la gloria de Dios en nuestras vidas. Para poder ver la gloria de Dios en nuestra familia, para poder ver la gloria de Dios en mi esposa, en mi hija, en mi trabajo, en mi salud, en mi ministerio, en mi iglesia, en mi ciudad, en mi país. Tengo que volver a confiar en Jesús, a poner mi fe en Cristo Jesús. Versículo 44 dice: y aquel que había muerto salió atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo desatarle y dejarle ir. Vieron la gloria de Dios en sus vidas. Pero era necesario que volvieran a confiar en Jesús. Fe igual a obediencia. Obedecieron.
volvió esa fe en Jesús, escucharon la voz de Jesús. Cuando tú y yo escuchamos la voz de Jesús, viene la fe, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Escucharon nuevamente la voz de Jesús, quita la piedra. Fe, sinónimo, obediencia, obedecieron y sucedió lo que sucedió. Se cumplió un propósito. También nos toca a nosotros volver a confiar, a poner nuestra fe nuevamente en Jesús. Es necesario poner nuestra fe en Jesús. En esta historia de Marta y María, voy a ver 2 puntos rápidos, te los digo. Mi fe va a ser fortalecida. En esta historia, mi fe va a ser fortalecida. Con lo que estamos viviendo, volver a poner nuestra fe en Jesús, nuestra fe va a ser fortalecida. Nuestra fe va a ir en aumento, ¿verdad? Por eso decía, es necesario que esto suceda. Es necesario que esto suceda. ¿Por qué? Porque así solamente mi fe va a ser fortalecida, mi fe va a ir en aumento. Solamente así voy a poder ver la gloria de Dios y solamente así el Señor Jesús va a ser glorificado. Voy a glorificar a Jesús poniendo nuevamente mi fe en Jesús. Entonces, el 45, entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a Marta y a María vieron lo que Jesús hizo y creyeron en él. Va a ser glorificado y voy a dar testimonio de Cristo Jesús, de la obra maravillosa que Jesús ha hecho en mi vida, ha hecho en todo, a pesar de cómo está el mundo, a pesar de lo que se está viviendo. Voy a testificar de Jesús, voy a glorificar a Jesús. ¿Cómo corresponder? Lo mínimo que tengo que hacer es gratitud. Juan 12:3. Ya estoy concluyendo, no se me desesperen. Lo mínimo que tengo que hacer es corresponder con gratitud, ¿verdad? ¿Cómo corresponder? Con gratitud. Dice, entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio, ¿y qué hizo? Y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos. Entonces, ¿qué hizo María? Tomó una libra de perfume de nardo puro y lo ungió sus pies, lo adoró. Cuando vamos a los pies de Jesús, es para adorarle, para rendirle nuestra vida nuevamente. ¿Qué tengo que hacer? Adorarle con gratitud. Gratitud. Salmo 30. Lo mínimo que tengo que hacer es, en medio de esta situación, volver a confiar en Jesús, volver a poner mi fe en Jesús y el saber que hay un propósito, el propósito de Dios a mi vida es volver a confiar en Él. Va a generar esto y yo voy a corresponder de esta manera. Salmo 30, 11 y 12. Has cambiado mi lamento en baile, desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Por tanto, a ti cantaré, gloria mía, y no estaré callado. Jehová Dios mío, te alabaré para siempre. Alabanza. Primero, gratitud, adoración, alabanza. Salmo 40. Salmo 40 del 1 al 3. Paciente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto y muchos temerán y confiarán en Jehová. Entonces,
¿Cómo debo de corresponder después de lo que Dios ha hecho en mi vida? Gratitud, adoración, alabanza. Juan 12:41. Isaías dijo esto, cuando vi su gloria, habló acerca de él. Dice, Isaías dijo esto, cuando vio su gloria y habló acerca de él. Cuando tú y yo hemos visto la gloria de Dios en nuestra vida, a pesar de cómo está la situación, a pesar de lo que hemos vivido, lo que tenemos que hacer es testificar, ¿verdad? Testificar lo que Jesús ha hecho en nuestra vida. Volver a confiar en Dios. Tú y yo tenemos que volver a confiar en Dios, volver a confiar en Dios en sus palabras, a fortalecernos en Él. Tenemos que volver a confiar en Él. Tenemos que volver a confiar en Él. Por eso les preguntaba hoy en esta mañana, ¿cómo está su corazón realmente? Porque nos vemos muy bien, a lo mejor nos vemos muy firmes, amén, gloria a Dios. Bendecidos y en victoria, hermano, amén. Pero ¿cómo está nuestro corazón realmente, verdad? ¿Cómo estamos? A lo mejor nos hacemos los fuertes, ¿verdad? Estamos así, bien fuertes, pero por dentro estamos de chillones. ¿Verdad? ¿Cómo estamos realmente? Tenemos que volver a confiar en sus palabras, a fortalecernos como David lo hizo. Isaías 2:10, se los leo rápidamente. Dice, métete a la peña, escóndete en el polvo, en la presencia temible de Jehová y del resplandor de su majestad. Hebreos 10:25, nos lo sabemos de memoria. No dejen de congregarse como algunos tienen que, por costumbre. Hebreos 10:25, se los leo. Dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. No dejen de congregarse, métanse a la peña. Métanse a la peña, a la presencia de Dios. No dejen de congregarse. ¿Qué es no dejen de congregarse? No dejen de ser uno. No dejen de ser uno como cuerpo de Cristo, como familia. No dejémonos, no nos apartemos por la pandemia. De repente, ¿has visto a fulano? No, es que desde que empezó la pandemia no lo hemos visto. No. Échale una llamada, un mensaje, algo. Métanse a la peña. No dejen de congregarse. No dejemos de ser uno. Eso es congregarse, ser uno. Tenemos que volver a deleitarnos en Dios. Tenemos que volver, hace 8 días nos hablaba nuestro hermano Aldo, tenemos que volver a la palabra de Dios. Tenemos que volver a confiar en Jesús, como lo hicieron estas mujeres, como lo hizo David. Tenemos que volver a rendir nuestro corazón a Jesús. A pesar de lo que estamos viviendo, a pesar de las pérdidas, a pesar del sufrimiento, a pesar del dolor, Dios tiene un propósito para nuestras vidas. Es necesario que pase si es necesario, porque Él quiere que tú veas su gloria. Y la vamos a ver. Amén. Que Dios los bendiga, mis hermanos. Gloria a Dios.